para la universidad es un gusto recibir una persona tan especial como tenemos en el día de hoy y también estar conectados gracias a Radio Guapa TV con todos ustedes. Esto es un contacto maravilloso que las innovaciones y también los grandes cambios que trae la vida, pues ha permitido que la Guapa desarrolle con tanta calidad este tipo de mecanismo que nos conecta y nos acerca a ustedes, a sus hogares, en sus vehículos. Así que les damos una cordial bienvenida a esta, la sexta jornada de lectura Abre un libro en abril. Y ya no le adelanto más nada, le digo de lleno que está con nosotros el señor Bartolo García Molina. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por tu presentación, a Rosaluz, por supuesto, siempre tan gentil y atenta. Y quiero comenzar dando las gracias a la Universidad Guapa por distinguirme una vez más, invitándome ya a lo que es una tradición en Guapa, esta a veces Feria de la Cultura, Feria del Libro, y ahora es esta jornada de lectura. O sea, toda una tradición que en otras ocasiones me han tomado en cuenta y nueva vez me distinguen invitándome a esta ponencia. Y quiero destacar lo oportuno del momento en que la han organizado. Es un momento en que la procrastinación, que es un término que se ha ido generalizando, se está enseñoreando. O sea, las personas posponen la lectura de los libros, posponen la escritura, posponen todo lo que tiene que ver con lo cultural por la inmediatez de las redes y de la tecnología en sentido general. La tecnología es una bendición, que duda cabe, pero también mal utilizada podría convertirse en una enemiga. Pero de esto lo podríamos desarrollar un poco más adelante. ¿Qué incide para que se posponga la lectura? La lectura de libros, la lectura de ensayos, etcétera. La gente quiere leer cosas urgentes, textos urgentes, mini texto, emoticones, trivialidades y hasta obscenidades, todo menos el libro. Por eso es una buena invitación a abrir el libro, porque cuando uno abre el libro, probablemente no pueda zafarse de él. Entonces, saludar esta iniciativa en este contexto y ojalá que se generalice. Recientemente yo he publicado en Facebook un mini ensayo sobre lo que yo he llamado el materialismo didáctico. Es una sátira porque existe el materialismo dialéctico, pero en nuestro medio todo es un material. Te colgué un material en la plataforma, te dejé un material en la fotocopiadora, ahí tienen el material. O sea, todo lo que no sea libro hoy es material. Y con la pandemia se ha generalizado ese materialismo didáctico, que es la excusa para no leer libros. Porque no es verdad que las plataformas impiden leer libros, pero se ha tomado esa excusa y por eso quiero saludar esta iniciativa de que volvamos al libro. Yo creo que hay que volver al libro y que el materialismo didáctico sea secundario, sea apoyo a la fuente por antonomasia de una docencia universitaria de calidad. Volver al libro, y por eso quiero resaltar que aprender a estudiar hoy es aprender a leer. En aprender a leer no se puede estudiar, se podrá aprender a repetir, porque la lectura es un medio no solo para apropiarse del conocimiento como a veces se piensa, sino para construir el conocimiento mismo. Voy a compartir pantalla para presentarle la línea de la
ponencia. Tenemos entonces que la lectura necesita un ambiente letrado, necesita un ambiente donde se pondere el conocimiento en sentido general, donde se pondere la cultura. En el ámbito norteamericano hablan de literacy, que se puede traducir como literacidad, que implica leer, escribir todo el currículum, la literacidad. Se necesita entonces ese ambiente porque la lectura no puede ser un acto coyuntural, no puede ser ni siquiera un eje aislado dentro del currículum, sino que tiene que estar articulado con la escritura, tiene que estar articulado con el manejo del conocimiento, tiene que estar articulado con todos los procesos didácticos de todas las asignaturas. No es como se piensa que se lee en la clase de español, que se lee en la clase de literatura. Se cree que leer es leer la llamada obras literarias. No, hay que leer ensayos, muchos ensayos. Hay que leer, por supuesto que sí, literatura en todos sus géneros, pero hay que leer también textos científicos. Hay que leer los textos de la academia, los libros de texto, pero no quedarse solo en los libros de texto. Entonces, ¿qué sería en sentido general la literacidad? La literacidad sería entonces esa concepción y esas actividades que implica leer y escribir y discutir y aplicar el conocimiento en todo el currículum, en todo el currículum, en todas las asignaturas. No importa que sea matemática, química, física, en todas se debe leer, se debe escribir, se debe pensar, se debe razonar, se debe discutir y se debe aplicar el conocimiento. Cierto que es una tradición hacer prácticas en las universidades, pero esas prácticas hay que llevarlas más al ámbito de la producción de texto. Producir un texto no es solo en español, porque cada asignatura tiene su propia liturgia, tiene su propia forma de producir texto. Es en biología que deben aprender a escribir textos de biología, ensayo de biología, aplicando, por supuesto que sí, las estrategias generales que aprenden en la asignatura de lengua española. Pero en biología tienen que leer no solo el libro de texto de biología, tienen que leer ensayos, tienen que leer papers, tienen que sumergirse en el mundo de la biología para poderla aprender y tienen que aplicar el conocimiento aprendido. Entonces, la literacidad va a implicar una revolución desde el punto de vista de que hay que estar constantemente leyendo y constantemente escribiendo y constantemente discutiendo y constantemente aplicar el conocimiento. La literacidad la podemos ver desde dos puntos de vista. Podemos ver la literacidad como ese proceso, el proceso en que se aplica la literacidad, el proceso en que se dan determinados pasos, se aplican determinadas estrategias para lograr esa revolución en el currículum. Podemos ver también como los resultados de ese proceso. Veámosla entonces como proceso. Como proceso, entonces, tendría que leerse en todas las asignaturas, en todas, como ya dije, y no solo los libros de texto. Pero esa lectura implica establecer redes textuales, o sea, la llamada intertextualidad. Fíjense que Google te establece hipervínculos de manera espontánea. Te establece, si estás leyendo algo, cómo eso se conecta con otros textos. O si te pone nombre de un autor, te da un vínculo si quieres seguir sabiendo de ese autor. Quien lee tiene que establecer
contacto del contenido y la forma de esa lectura con otro libro. Vamos a suponer que esté leyendo un cuento de Juan Bosch, digamos, La mujer. Pero podría ser que eso les recuerde una experiencia que vivió parecida de los abusos sexuales, los abusos contra la mujer en sentido general, o que les recuerde un reportaje reciente de abuso contra la mujer, o que les recuerde un cuento que haya leído, por ejemplo, un cuento de García Márquez. Entonces es bueno, cada quien tiene su propia experiencia cuando lee, y es bueno que esa lectura no quede flotando aislada, sino que se entronque, que se relacione con otra lectura. Y fíjense entonces cómo un libro le va ampliando el horizonte porque le va conectando otro conocimiento. Y no es solo el conocimiento como información que da ese libro, sino también las reflexiones, que eso es lo importante, que se van dando en la medida en que se lee. Incluso a veces quien lee contradice el mismo texto, porque un texto no es sagrado, salvo la Biblia, ¿verdad? En nuestro medio, pero los textos no son sagrados. Los textos pueden tener verdades a media o pueden tener informaciones que en otra época eran correctas y ya hoy no sean así, o tengan propuestas que usted no esté de acuerdo. Entonces, usted va discutiendo con el texto, usted lo va cuestionando y también lo va reforzando, porque a veces el mismo lector o lectora le introduce experiencia o conocimientos que tal vez no tenía el mismo escritor, porque eso puede pasar, porque es una experiencia personal. Y entonces va construyendo, va sacando conclusiones parciales y va relacionando tanto el contenido textual como las experiencias del lector que va teniendo, y va estableciendo entonces redes con otras experiencias que ya había tenido con otro conocimiento. Los lectores pobres, o sea, con escasa lectura, tienen muchas dificultades para establecer redes textuales, pero el que ya ha leído mucho va estableciendo esas redes y ese conocimiento se va haciendo cada vez más complejo, cada vez más funcional, cada vez más importante. Después que se establecen esas redes textuales, no tiene que ser en un solo libro. Es bueno escribir. Es bueno escribir porque en la escritura es que se acaba de plasmar el conocimiento, que se acaba de fijar, es que se acaba de dominar. Cuando una persona es capaz de enunciar algo, de decirlo, es porque lo está entendiendo. Si no lo pueden escribir, por lo menos contárselo a otro. No quedarse con la experiencia del lector o lectora para uno solo, compartirlo con alguien. Y en ese compartir, oral o escrito, se van creando nuevos mundos. Escribir no es solo transcribir, no es simplemente repetir lo que ya otros han dicho o lo que uno mismo han dicho o lo que se dice cada día, como sucede en las redes sociales, en las llamadas redes sociales. En las redes sociales, por lo general, no se escribe. En las redes sociales se escribe, se habla con los dedos, si se quiere. ¿Por qué? Porque lo que se hace es que se reproduce el discurso oral y eso no es escribir. Escribir implica transformar las informaciones, transformar la lectura. O hablar en sentido formal también implica una producción de conocimiento. Por eso es muy importante que en todas las asignaturas se escriba, para que se amplíe el conocimiento, para que se domine. Cuando una persona es capaz de enunciar un problema, o sea, que tiene un problema, no de investigación, un problema existencial, y es capaz de explicarlo, ya va aclarando lo que quiere, le va dando forma, se va plasmando. Tal vez esa fue parte de la base del psicoanálisis, que ayudaba a aclarar el pensamiento. Por eso, si alguien tiene duda, trate de escribir eso. Cuando usted lo escriba, tal vez ya ni siquiera necesite leerlo para hablar de eso. Finalmente, la cuarta etapa de ese proceso de literacidad implica aplicar el conocimiento. Algunos dirán, bueno, pero ya si está escribiendo, lo está aplicando. No, es bueno tratar de ver si esa lectura te sirve para resolver problemas de la vida.
que a veces tenemos el conocimiento para resolver algo, pero como no somos conscientes de eso, como está en un compartimento estanco en tu cerebro, o en tu mente en este caso, como no sabe que eso sirve para resolver el problema. Por ejemplo, personas que estudian matemática, o cuando estudiamos matemática teníamos muchas fórmulas para resolver problemas, nos llegaban problemas para aplicarlo y no sabíamos que ese problema se resuelve con una regla de 3, con una ecuación de primer grado, con una ecuación de segundo grado, etcétera. Eso lo vi mucho en las pruebas, por ejemplo, para los profesores, las pruebas que dieron para los profesores hace ya tal vez 2 años. Había muchos casos que era aplicar el conocimiento para darle salida a problemas. Y ahí venía entonces la dificultad, porque no hay una tradición de que el conocimiento es para aplicarlo. Claro, esto nos relaciona con el enfoque orientado al desarrollo de competencias, que es otro tema. También las pruebas PISA tienen un componente de lectura que aplicar el conocimiento, y ahí se queman nuestros estudiantes porque no estamos en una tradición donde se aplique el conocimiento, sino donde se repita. Fíjense entonces la importancia. Solo su lado de proceso de la literacidad tenemos 4 etapas que van a concluir la aplicación del conocimiento. Es un proceso que no se hace en un solo día, por supuesto. Eso es para toda la vida y en todas las asignaturas. Luego tenemos que podemos ver la literacidad como los resultados que se dan. Y esos resultados entonces implican un aprendizaje permanente. Siempre se está aprendiendo cuando en las instituciones, especialmente en la de nivel superior, se está leyendo constantemente, se están estableciendo redes textuales, se está escribiendo, se está aplicando el conocimiento. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un aprendizaje permanente, constante, un desarrollo, y que nos va a llevar al desarrollo de un pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque ya vimos en la primera etapa del proceso que esa lectura no es para engullirse todo lo que dice el escritor, es para razonar sobre ella, es para cuestionarla incluso, es para ampliarla, es para enriquecerla. Entonces eso lleva directo al desarrollo de un pensamiento crítico, y ese pensamiento crítico más entonces andamiaje informativo que proporciona la etapa de lectura permanente, más las reflexiones que se hacen, más las discusiones, más la escritura, ¿qué nos va a dar? El desarrollo de competencias comunicativas. Va a ayudar la sintaxis, por supuesto el vocabulario inmensamente, pero va a ayudar también el componente epistémico, o sea, la calidad de la información. Va a apropiarnos de modelos expresivos. Quien lee no solo aprende conocimiento, no solo también aprende y se apropia. Un texto no es solo contenido, también es forma. Por tanto, los textos ofrecen modelos expresivos. Sin darnos cuenta, si leemos textos bien escritos, nos vamos empoderando de esos modelos sintácticos, de esa forma argumentativa, de esa forma expresiva, de esa estrategia que usa cada escritor para desarrollar su pensamiento. ¿Qué vamos a tener? Una real competencia comunicativa en toda su vertiente. Entonces, de manera lógica, esa competencia comunicativa debe transferirse para que sea competencia para la vida, porque el último, o en sentido general, el objetivo estratégico de la educación debe ser prepararnos para la vida. Entonces, todo esto debe llevarnos a ser competente profesionalmente, pero no solo profesional, como ciudadano y ciudadana. Tener lo que llamamos competencia pragmática, saber callar cuando hay que callarse, saber hablar cuando hay que hablar, saber cambiar el tono, la actitud, etcétera.
desarrollo competencia para la vida. Hay que enseñar a la gente a que no solamente es conocimiento por conocer, no solo es ese andamiaje teórico que hay que tener, sino que eso debe servirnos para una vida más eficiente y, por supuesto, una vida más satisfactoria. Entonces, esa literacidad tiene como eje central la escritura, pero esa literacidad tiene un enemigo que le había dicho, o una enemiga, y es la procrastinación que le había avanzado. La procrastinación es esa serie de excusas que siempre tenemos para dejar las cosas prioritarias, dejarlas para luego. Si tienen que hacer una práctica, un ensayo, no lo puedo hacer ahora. Si tienen que leer un texto, hay ese texto muy grande. Si tienen que hacer un reporte, lo van dejando porque tienen que entrar a WhatsApp a ver muchos emoticones, ver muchos memes, ver muchas informaciones interesantísimas, por supuesto, pero también coyunturales, y las demás redes también, que dijo tal artista, que dejó de decir, que si fulano y fulana se divorciaron, o sea, muchas, no voy a decir que no sea importante, pero si usted es estudiante, lo más importante es cumplir con su asignación académica. Entonces, la cultura del espectáculo, todas estas diversiones, que hoy se cree que el conocimiento tiene que ser divertido. Yo digo, ¿quién ha dicho que leer a Paul Ricoeur puede ser divertido? Lo que es insatisfactorio, ustedes pueden entender un discurso complejo. O usted leer a Habermas, eso no puede ser divertido, no todo puede ser divertido. Leer a Habermas cuesta, pero cuando usted lo entiende, ya usted es un ser distinto. Yo diría que un ser superior. Netflix tiene mucha película interesantísima, pero si usted se lleva nada más de buscar película de humor, etcétera, no es que sea malo, sino que esa no es la función principal que usted tiene como estudiante. Si se pone a ver horas y horas de película, por ejemplo, esas series, oh Dios mío, que atrapan, usted puede pasar 5, 6, 8 horas viendo una serie. A mí me ha pasado, y a veces he tenido, digo, voy a dejar esto porque tengo que terminar un ensayo, pero que la curiosidad nos atrapa. Por eso, no comience una serie si usted no tiene el tiempo para dedicárselo, porque va a tener que postergar, que es lo mismo en este caso que procrastinar, tareas urgentes. Ya ustedes saben, en toda esta farándula, que si fulana, estos videoclips de muchacha, que la perversa, que la maldita, que la infanate, que la tal cosa, con estos nombres trambóticos, atrae a la gente. Toda esta farándula de poca calidad. Yo sé que la vida es multiforme, que en la vida es de todo, sí, hay tiempo para todo, pero ahí es que está el detalle, hay tiempo para todo, pero cada cosa debe hacerse en su tiempo, sobre todo la lectura. Si usted no hace cada cosa en su tiempo, entonces usted está procrastinando. Entonces, cuando se abre un libro, como dice el lema de esta jornada, esta sexta jornada, cuando se abre un libro, en enero como en abril, para el amigo sincero, diría José Martí, cuando se abre un libro, probablemente ese libro te va atrapando y es tal vez una de las cárceles más fructíferas, la cárcel del conocimiento, que en definitiva es liberación, porque usted va a ser lo que usted quiere ser, no lo que los demás quieren ser. Por supuesto, para leer hay que tener estrategias, porque si no se tiene estrategia, usted también puede ser prisionero de su propia lectura. Tiene que tener estrategia para desarrollar una lectura crítica. Por eso voy a tratar algunas de las estrategias
como lector o lectora que hay que utilizar. Y antes, quiero ver si todo es lectura, que vamos a entender por lectura y si hay niveles para la lectura. Yo creo que sí, que hay niveles y los niveles que se necesitan en la universidad tienen que ser superiores a cualquier otro nivel. Por eso cogí esto de las mismas redes, que aunque la tecnología nos tiene a todos encantados, no hay nada como el olor de un libro. Por eso la universidad invita a abrir un libro porque sabe que el olor del libro nos va a encantar. Hay personas que disfrutan el olor del libro, que lo palpan, lo acarician, lo exploran, se enamoran y comienzan entonces a leerlo. Entonces, ¿qué es leer? Leer, yo lo defino como un proceso cognitivo, o sea, un proceso de producción de conocimiento. Por lo que veíamos cuando le presentaba el concepto de literacidad como proceso. Mediante ese proceso de cognición, de producción de conocimiento, decía que el lector se apropia del contenido textual, pero también el lector realiza inferencias, o sea, comparando ese conocimiento, esos datos que están ahí, su conocimiento y sus reflexiones, llega a conclusiones que son inferencias. Entonces, pero también decía que critica ese texto, lo reconstruye. Por tanto, se involucra en ese proceso. Por eso se considera que el lector es un coautor, porque el texto es una propuesta incompleta. Quien completa cada texto es el lector, porque el lector va produciendo mundos semióticos propios a partir de esa lectura. Fíjense que leer no es simplemente de que apropiarse y repetir. Quien no construye conocimiento cuando lee no se puede considerar un lector, un reproductor de lo que está ahí. Aquella lectura debe haber entonces producción de conocimiento. Una segunda fase o un segundo aspecto más bien de la lectura es que leer también es construir nuevos textos, y eso está un poco sugerido lo que decía antes, porque cuando usted lee un texto, si usted hace una síntesis ya es un nuevo texto, pero también puede ser que usted, si le agregara todo lo que usted va reflexionando, todo lo que usted va comparando a ese libro, usted tendría un libro más amplio, aunque no escriba, pero al final incluso la lectura de un texto debe llevar a ampliarlo en vez de reducirlo. Claro, hay que hacer una reducción en el sentido de hacer una síntesis que iría a la memoria de corto plazo, a la memoria con la cual operamos. También le llaman memoria operativa. Pero a tu memoria de largo plazo, la que queda ahí recesiva, debe haber un texto mucho más amplio que el que leíste. Si leemos, por poner un libro clásico, El Quijote, que siempre será un libro de actualidad, y es un libro gigante, pero al leerlo, en tu mente debe haber más que lo que había ahí, porque tal vez al Quijote tú lo comparaste con una persona que conocía, o lo comparaste con cualquier texto trivial de estos que andan por aquí, o llegaste a formarte una idea de que ese Quijote es una persona ideal, que ese Quijote es totalmente contrario, por ejemplo, a personajes como el Big Brother de una novela que se llama 1984, que ese Quijote incluso es contrario al pragmatismo de muchas personas que solo buscan el bien particular, mientras que el Quijote soñaba, era un idealista que soñaba con entregarse por la justicia, y toda esa reflexión que se hará en determinados segmentos del texto hace que al final la idea que se tenga del libro El Quijote sea mucho más amplia que lo que esté ahí, porque se va ensanchando producto de todo su aporte, que de acuerdo a su capacidad, a su razonamiento, a sus intereses, incluso a la situación en que se encuentra en ese momento cada lector, porque cada libro
ofrece una lectura distinta a cada lector. Es más, cada libro ofrece una lectura distinta al mismo lector en momentos distintos. Usted lee un libro en un momento que usted está depresivo o depresiva y va a enfatizar las partes negativas de ese libro. Si usted está en un estado de euforia, va a apropiarse y a resaltar esa parte positiva, etcétera. Después usted vuelve sobre ese texto y verá otras cosas. No es que lo que usted vio no era así, sino que usted enfatizó, se enfocó más en lo que en ese momento te llamaba la atención. Podemos ver una tercera y hasta una cuarta forma. Y por eso leer también es aprender a encontrar el sentido y el interés en la lectura. El sentido es distinto al contenido, porque el contenido es ahí, es, digamos, el significado, pero el sentido es lo que usted también le atribuye, la claridad que le da, lo que usted entienda. Oh, eso tiene sentido. Cuando usted dice, eso es un absurdo, eso no tiene base, eso no tiene sentido. O sea, que usted no le encuentra cómo eso pueda justificarse. Pero cuando usted justifica el texto, es porque ya usted le está dando el sentido. Y entonces, a veces, el lector tiene que cooperar para darle sentido al texto, porque hay texto muy sintético, poco explicativo, que entonces el lector tiene que darle el sentido a ese texto. También aprender a ser activo en la lectura, tener objetivo para la lectura, autointerrogarse acerca del contenido, etcétera. O sea que el texto te sirve también de espejo para tú verte. Algunos textos a veces hablan de ti mismo sin que tú te dan cuenta, o hablan de una personalidad contraria a la tuya, etcétera. Es aprender a ser capaz de aprender, o sea, aprender a través de la lectura. Hay que aprender, el texto te ayuda a aprender a reflexionar, a planificar. Y finalmente, en cuanto al texto, dice Montserrat Font Esteve, que considera que el resultado de la alfabetización académica, leer y escribir, o sea, la literacidad también se llama alfabetización académica, o sea, el resultado de la literacidad va más allá del dominio del alfabeto. Para Font Esteve, la literacidad incluye resolver cuestiones de la vida cotidiana o uso práctico. Recuérdense que en la segunda etapa de la literacidad, o sea, la literacidad como resultado, decía que lo último es aprender a resolver problemas. Acceder a la información en forma superior de pensamiento, o sea, el uso científico del dato. Y ese uso científico te lo da el que pueda aplicar método epistémicamente válido, o sea, método de apropiación de conocimiento que no lo distorsionen, y apreciar el valor estético o literario del texto. La gente se cree que un texto es solo para para ver resultado, para ver contenido, pero un texto también convoca sentimientos y emociones, agradable o desagradable, pero convoca. Justamente cuando veamos los niveles, que casi lo estoy viendo, voy a pasar a eso, veremos que hay 4 niveles entonces de comprensión lectora. Habrá un nivel estético. Dice entonces, este de Mafalda dice, vivir sin leer es peligroso. Eso lo tomé también de las redes sociales. Te obliga a creer en lo que te digan. O sea, si tú no lees, no llevas todo ese proceso de literacidad, bueno, entonces tú tendrás que repetir lo que te pongan a repetir. Hay agencias que diseñan, agencias de publicidad que diseñan lo que quiere que la gente reproduzca, lo que la gente piense. Hay agencias que elaboran campañas publicitarias para promover determinadas políticas, y ellos diseñan cómo la gente debe pensar, porque no saben leer. Hay que aprender a leer para entonces no ser presa. Después de aprender, bueno, no se puede aprender a leer sin leer, eso se aprende simultáneamente, pero hay que tener estrategia para que la misma lectura no te haga prisionero o prisionera. Entonces, los niveles que yo propongo de comprensión lectora, esta es una propuesta mía después de haber leído decenas y decenas de libros que hablan de niveles de lectura. Yo creo que en la lectura debe haber un nivel informativo. Quien no es capaz
de sacar información de un texto todavía no sabe leer. Porque una gente lea un texto, le ponga voz y no sepa lo que está leyendo, eso ni por asomo se puede considerar lectura. Y si le pone voz y sabe memorizar lo que dice, tampoco se está informando. Está como una grabadora repitiendo. Tiene que ser capaz de, si le preguntan, ¿y de qué trata este texto? Decir con su palabra, trata de esto y esto y esto. En sentido general, ¿de qué estrategia utiliza esto y esto? Hablar del texto con voz propia, no con la misma voz del texto. Entonces ya estamos en el nivel primario de lectura. Muchas personas no pasan de aquí. Ni siquiera en la universidad abundan quienes, lamentablemente, pasen del nivel informativo de la lectura. Un segundo nivel superior sería el nivel inferencial, a la capacidad para sacar conclusiones de lo que se ha leído, determinar si es bueno, si es bueno para qué, si tiene determinadas fallas, cuáles son las fortalezas, si dice eso, entonces qué implica lo que está diciendo, etcétera. Y más allá todavía, las personas que son capaces de criticar el texto, de decir, bueno, los argumentos que utiliza son relativamente válidos, pero oculta algunas informaciones, o no es honesto por esto y esto, o está demasiado sesgada esa información, o parcializada, o es demasiado fanático, tal y tal, criticarlo, que no es solo negativo, dice, tiene esta fortaleza, sirve para que las personas se estimulen a ser honestas, sirve para que las personas se comprometan más con su proyecto, etcétera. Ver la crítica es evaluar el texto para establecer sus fortalezas y sus debilidades. Y existe también un nivel creativo y emocional, que era por donde iba von Esteve. Y es que ante un texto hay que ser capaz de sentir, de sentir algo. Puede ser que usted sienta rabia al leerlo, te lee un reportaje, por ejemplo, esa noticia que leímos sobre el crimen a una pareja de esposos, eso te crea algunas emociones, rabia, impotencia, dolor, inseguridad, eso es emocional. Quien no reacciona así ante un texto tiene que cuestionarse porque no entendió o no puso su mente en eso, es una persona sin alma. En ese nivel crítico, creativo, emocional, porque te ayuda a crear. Si lee una novela, por ejemplo, Marianela, por poner algo. Cuando yo era profesor de bachillerato, cuando esas jovencitas leían Marianela o María, lloraban. Y a mí me gustaba, no porque me complaciera con eso, porque no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de emoción, eran lágrimas de solidaridad. Se identificaban con un personaje. Quien lee es así, compromete sus emociones al leer, que pueden ser agradables, desagradables, de rabia, de alegría, etcétera. Pero para eso hay que crear, hay que poner la mente, imaginarse, etcétera. Sin imaginación, en este caso, y no es solo literatura, la creatividad de emoción en todos los textos, solo que en la literatura habrá un tipo de emoción distinto, por ejemplo, en los reportajes periodísticos, en el texto científico, etcétera. Y para ir avanzando, tenemos que la lectura sin reflexión solo sirve para archivar nuevos datos en la memoria. Algunas estrategias que les quiero proponer, que ustedes que se utilicen, la estrategia de control, o sea, ir leyendo y controlando la lectura, yendo para atrás para reforzar, a veces el control es decir, eso lo leí allá, pero cuidado si se está contradiciendo aquí, ir comparando y controlando lo que se va leyendo, no a veces hay que volver atrás. Estrategias cognitivas, que son las estrategias que llevan a comparar con otra lectura que se han hecho, a veces, y en eso se ayuda Google, que estamos leyendo algo y hay una persona y usted duda si nació en ese tiempo. Por ejemplo, Mario me presentaba y hablaba de Shakespeare y de Cervantes. Entonces, una lectura cognitiva, de estrategia cognitiva, va a buscar la bibliografía de ellos para confirmar si nacieron o murieron esa fecha, tal y tal. Estrategia metacognitiva es pensar sobre lo aprendido.
si lo que yo aprendí vale la pena, si es así, si debo seguir mejorando, si me falta algún dato. En esto no voy a entrar en mucho detalle porque apenas me quedan 2 minutos. Y estrategia de evaluación crítica, que es ver si el escritor está ofreciendo argumentos válidos, si lo que está diciendo tiene alguna relevancia, etc. Estrategias intertextuales, que ya le hablé de algún modo allá en la literacidad de establecer redes textuales. ¿Con cuáles otros libros se relaciona esto que estoy leyendo? Uno a veces dice, eso me suena la voz de fulano. Quien lee sabe oír la voz de esa persona en otros textos. A veces usted está leyendo, digamos, El coronel no tiene quien le escribir. Usted oye la voz también en 100 años de soledad. Y en muchos cuentos de García Márquez, usted oye la voz que está ahí en 100 años de soledad. Establece, en este caso le llaman intratextuales, establece diálogo con otros textos. Y eso también le llaman estrategias dialógicas. Y las estrategias acomodativas, no acomodaticias, acomodativas, es que a veces faltan datos y tú tienes que buscarlo, o usted tiene que buscarlo. Tiene que hacerse pregunta, ¿por qué dijo esto? Miren, algo simple. Si alguien dijera, mañana el día estará soleado, vámonos para el río. No, y si qué relación hay entre un día soleado e irse para el río, eso parece un dislate, no. Lo que pasa es que hay una cultura y hay una mente, y cuando usted está leyendo algo así, tiene que decir, en los días soleados a la gente le gusta ir al río, entonces ya tiene sentido eso de que mañana el día estará soleado, vamos para el río, porque son como dos frases sueltas. Entonces hay una tercera frase que está en la mente del lector, que entonces tiene que buscarle los datos, acomodar lo que está leyendo muchas veces para que tenga sentido. Se relaciona un tanto con las reglas del método de Descartes, que dice que cuando estamos sintetizando hay que buscar orden aún allí donde no lo haya. O sea, eso sería una estrategia acomodativa, esa de Descartes, de que cuando estemos haciendo una síntesis, suponer orden aún donde no lo haya. Y las estrategias productivas, que ir escribiendo, tomando nota. A veces se te ocurren hasta contradecirlo, escríbelo para que le vaya dando sentido a lo que va leyendo. En conclusión, podemos decir que leer nos diferencia del común de las personas. Dice por ahí que si usted lee lo mismo que lee todo el mundo, usted pensará igual que todo el mundo. Si usted lee poco, pues usted será uno más del montón. Pero si usted lee mucho, usted se parecerá a poca gente. El hábito lector hay que desarrollarlo, hay que abrir un libro constantemente. Yo diría abrir un libro todos los días para evitar la procrastinación. O sea, siguiendo el lema de esta jornada, abran un libro todos los días, aunque sea para olerlo. Lea aunque sea una frase. Debe saber leer para que sepa estudiar. Si no sabe leer, no podrá ser buen estudiante. Tiene que leer con las estrategias que le he presentado y será un excelente estudiante. Tendrá independencia, tendrá autonomía para el estudio. Sin estrategia de lectura, nadie podrá ser un estudiante, un profesional autónomo. Tendrá que depender de cursos constantemente, tendrá que depender que otro le explique. Y finalmente, yo creo que la lectura nos hace más inteligente porque desarrolla zonas del cerebro. Mientras más lee, más sinapsis hacen la zona del cerebro ligada a la lectura. Contrario a lo que la gente cree y como aparece en el Quijote, que se puso loco de que se le secaron los sesos de tanto leer. Al contrario, la gente se le pueden secar los sesos, el cerebro, de no leer, de no pensar, porque la lectura, yo diría que engrasa el cerebro. Hay que hacer, así como la gente va a los gimnasios a hacer ejercicio, eso está muy bien, a esculpir el cuerpo, a echar musculatura, necesitamos una generación que esculpa el intelecto, que eche musculatura intelectual, que desarrolle ese pensamiento sólido y tendremos una nación mejor. Dice entonces, si leo poco,
serás como muchos. Si lees mucho, serás como pocos. Eso es tomado de la red. Miren este ejemplo, este ancianito tratando de leer en las peores condiciones. Él se está cumpliendo con el lema, abrir un libro, miren, una chocita, qué maravilla. Ahí hay mucha belleza, aunque muchos no lo vean. En ese texto hay muchas cosas implicadas. Entonces, la antípoda, este ambiente letrado que le crean en la casa, bebé, es una forma de lectura, se va enamorando del libro, va abriendo un libro y eso lo va condicionando para ser un excelente lector. No quiero abusar mucho más, yo creo que ya he hablado bastante. Muchísimas gracias, gracias a la universidad también por la invitación y gracias a todos ustedes.